cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire. Invitamos hoy un abogado de la Universidad de Medellín, especialista de la misma universidad en Derecho Administrativo, que ha sido exconcejal de Cisneros, Antioquia, diputado antioqueño, conjuez del Tribunal Administrativo y un hombre dedicado al desarrollo y ejercicio del derecho en forma continua. Martín Emilio Cardona Mendoza, un cordial saludo. Cordial saludo, Antonio, muy complacido que me tengas en tu programa El Pensamiento al Aire, y ojalá la ciudadanía lo escuche y sepa lo importante que es mantener limpio un proceso electoral como el que se avecina, que será definitivo para la suerte histórica de Colombia. Muy bien, Martín. Martín, digamos que es un abogado que ha cogido renombre en Colombia precisamente por los procesos electorales. Él está contratado muchas veces, en muchas ocasiones, por diputados, concejales, senadores, representantes, por temas precisamente electorales, y ha ganado recientemente 3 casos muy importantes, que por la importancia de los mismos no quiere decir que los otros, que también ha ganado, no lo sean. Simplemente aquí es más un tema de renombres de personajes. Entre ellos están los procesos contra el concejal Alex Flores, cuando estaba en el Consejo, Ángela María Robledo, y el más reciente e importante, en mi opinión, por la implicación, el senador Roy Barreras. Cuéntenos un poquito del entorno de esos procesos. Sí, Antonio, es muy clave que los oyentes o quienes ven este programa tomen nota de que no todos los procesos en los que participo los hago contratado. Hay procesos en los que estoy actuando como ciudadano. Si las personas se toman la tarea de averiguar en las páginas institucionales los reportes que aparecen en las altas cortes, cuando aparece mi nombre, Martín Emilio Cardona Mendoza, estoy actuando como ciudadano, motu propio. Y en otros casos aparecen los demandantes y los demandados y no aparecen los nombres de los abogados. En el orden que acabas de decir, es importante que se sepa que en lo que acabas de mencionar, casos Ángela María Robledo, Alex Flores Hernández y Roy Barreras Montealegre, actué como un ciudadano más en ejercicio de lo que se llama el control político. En Colombia, en la Constitución existe el artículo 40, que le da a cualquier ciudadano legitimación en la causa para iniciar procesos electorales, entre otras acciones. Entonces, en mi caso particular, he promovido varios, incluso no los voy a mencionar todos, como ciudadano, pero de más escasa data y de mucha relevancia. El primero en importancia nacional fue el que tocó la suerte de Ángela María Robledo Gómez, fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro en 2018. Es bueno recordar que por el estatuto de la oposición, en ese proceso de 2018, esa fórmula, Petro-Robledo, quedó de segunda en la puja presidencial, entonces tenían el derecho a ocupar el candidato presidencial una curul del Senado, y la que quedó en fórmula vicepresidencial, en este caso la Robledo, una curul en la Cámara de Representantes. ¿Qué pasó con esa curul? Yo insistí desde el comienzo, primero impugné, porque se puede hacer, esa candidatura vicepresidencial ante el Consejo Nacional Electoral, diciendo que la resolución que le había dado derecho a ella a ocupar esa prerrogativa que da el Estatuto de la Oposición, quebrantaba normas de estatus superior y estatutario, en este caso el artículo 107, numeral 12 de la Carta, y el 2 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011, en el sentido de que la señora Robledo Gómez había sido elegida representante a la Cámara en 2014 por el Partido Verde, y sin renunciar a esa curul partidista de manera irregular, contra derecho, se inscribió como fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro Rego.
En el CNE, que es una entidad de raigambre bastante político, bastante porosa y vulnerable, pues esa impugnación no surgió ningún efecto. Pero decís clarísimo, no hay confianza en Colombia, en el caso de muchos que pensamos en el Consejo Nacional Electoral. No generan respetabilidad ni confianza, lo digo sin miedo. Exactamente, porque para tocar los temas, de alguna manera implicarlos, en el asunto de Roy Barreras Montealegre, su candidatura fue impugnada y sin embargo hablo de la candidatura de 2022 y pasó el filtro por el CNE, es decir, según el CNE su candidatura era indemne, era conforme a derecho. Válida. Exactamente. Entonces, Antonio, ¿qué sucedió? Impugné la candidatura, la candidatura a la vicepresidencia de la Robledo en 2018, el CNE ni siquiera dictó un acto administrativo diciendo si negaba o no negaba. Eso se fue diluyendo ahí, nunca me dieron respuesta. Cuando se posesionó, porque es un derecho optativo, si quiere, vas, como lo hizo, por ejemplo, Rodolfo Hernández, que fue al Senado y se cansó rápido. La señora Robledo sí fue a la Cámara, inmediatamente en los tiempos de ley, ya a través del medio de control electoral, formulé ante la sesión quinta del Consejo de Estado una acción a un medio de control electoral y la sesión quinta, con ponencia del magistrado Carlos Enrique Moreno Rubio, en providencia del 25 de abril de 2019, dijo que efectivamente la señora Robledo Gómez estaba inhabilitada para inscribirse como fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro Rego, precisamente porque estaba incursa o violentando los límites temporales que establece la Constitución y la ley para esos efectos. Martín, se me ocurre una pregunta. Si hubiera sido ganadora la fórmula presidente y vicepresidente, ¿hubiera perdido la vicepresidencia ella o no? Pero por supuesto. La consecuencia es que la consecuencia es que si hubiera sido vicepresidente de la República, es decir, que si se hubiera impuesto esa fórmula en 2018, si se aplica la normativa tal como lo está diciendo en sus decisiones, el tribunal de cierre, que es el Consejo de Estado Sala Electoral, pues efectivamente debió haber salido también por la causal de doble militancia política. Ella siempre adujo que había que aplicar el artículo 197, que ella tenía los requisitos y las calidades para ser candidata a la vicepresidencia, pero se olvidó de que la Corte siempre lo dijo, y lo ha ratificado la sesión quinta en sus providencias, de que los destinatarios de las reglas de doble militancia puede ser un edil, un concejal o un diputado, o ahora el mismo presidente del Congreso de la República, Roy Barreras Montealegre, que salió precisamente vía nulidad por la misma causal, esto es, por no respetar los límites temporales establecidos en la norma constitucional, artículo 107 y 2 de la ley estatutaria 1475-2011. Para mayor claridad de la gente, te pregunto, Martín, no se impugna, digamos, la fórmula, sino que se impugna es la persona, en ese caso por no cumplir requisitos, no en este caso a Gustavo Petro, ni a ella, sino únicamente el caso de ella. Te lo digo, Antonio, y es una buena pregunta, me lo habían formulado varias veces y es bueno decirlo. Yo pensaría que podría hacerse extensiva la impugnación y la acción de nulidad contra la fórmula, porque en el fondo es la fórmula completa la que está huera, la que está, si se puede decir, dañada y que está quebrantando la normativa vigente. Eso es preciso. Hay algo para que se cuiden, ¿cierto?, en las fórmulas, porque puede pegarse también de impugnar la fórmula completa. Exactamente. Muy bien, vámonos. Ángela María, ¿impugnó? ¿Qué hizo? En el caso de Ángela María Robledo ya pues se defendió en la sesión, en el Consejo Electoral, pero ya cuando se conoció en única instancia su demanda en el Consejo, en la sesión quinta del Consejo de Estado, recuerdo que consiguió un abogado de los más prestantes de Bogotá, ya un hombre profesor emérito de la Universidad Externada, el doctor Augusto Hernández Becerra, juez apoderado, profesor emérito, que fue presidente del Consejo de Estado además. Hubo una ponencia, yo diría que floja, hay que decirlo, le faltó un poco de blindaje al Consejo de Estado cuando decidió esa demanda. Inmediatamente ella se fue vía tutela. Una sala distinta a la sesión quinta del Consejo de Estado le dio la razón a la sesión quinta, ya impugnó esa decisión, y otra sala
revocó la decisión y se le ordenó a la sesión quinta del Consejo de Estado una suerte de sentencia de reemplazo y que aplicara un principio que ha sido traído de la normativa americana, una cosa que se llama la jurisprudencia anunciada, en el sentido de decirle a la doctora Robledo, usted no se equivocó, pero por ser la primera vez y por no haber suficiente insumo jurisprudencial frente a este tema, le perdonamos por esta. Entonces la sesión quinta ordenó restablecerla, pero por una decisión de tutela. Yo le pedí a la Corte Constitucional que seleccionara esa tutela y finalmente, en una decisión estrechísima, en la sentencia de unificación 209 de 2021, con ponencia de la doctora Carolina Pardo, la Corte Constitucional, en sala plena, una sentencia de unificación, revocó la decisión del juez tutelar que le había dado la razón a la Robledo y dijo que tenía que respetarse la decisión inicial de la sala electoral, que es el Tribunal de Cierre en materia electoral. Muy bien. Martín, en ese caso salió pues del Congreso, salió como consecuencia de la sentencia. En ese caso preciso, ¿hay restitución de los dineros que ella recibió como representante o no? No, no hay restitución de los dineros. ¿Ahí se presume la buena fe o qué? Sí, o sea, hubo un contencioso electoral formulado donde las partes contendieron, se trabó la litis, pero ella no tiene que reponer ningún dinero. Ok, ok. Vámonos para el caso de Alex Flores. Medellín, Consejo de Medellín. El caso de Alex Flores es bien particular. Ojalá pudiéramos tratar de contar aquí las diferencias entre la acción electoral y el medio de control de pérdida de investidura. Este muchacho, que en este momento es el senador de la República, suscribió un contrato con el Tecnológico de Antioquia para ser ejecutado en Medellín y lo suscribió en tiempo inhabilitante, es decir, lo suscribió, si no estoy mal, en febrero de 2019, el año en que eran las elecciones, y había una norma prohibitiva en la Constitución y en la ley, en este caso la ley 1437 de 2011, que establece la causal, pero la ley 617 de 2000 establece la modalidad de cuáles son las inhabilidades o si se puede decir, los cuidados que deben guardar los candidatos para no pisar límites inhabilitantes que los lleve, por ejemplo, a una nulidad electoral o a una pérdida de investidura, como le pasó al señor Alex Flores Hernández. Esos contratos se pueden haber antes del último año, ¿no? A ver, la regla precisa es la siguiente. Si, por ejemplo, una persona suscribió un contrato el 1 de enero de este año para ejecutarlo por solamente un mes, y esa persona, hagamos el ejemplo que lo suscribió Marinilla, y esa persona decide ser candidato a la alcaldía de Marinilla o al Consejo de Marinilla, ya está inhabilitada. Si la persona suscribió un contrato, por ejemplo, el 10 de octubre del año pasado en Marinilla, para ejecutarlo por el resto del periodo, y no vuelve a suscribir contrato, está habilitado. Se mira la fecha de suscripción del contrato. Lo explico de otra manera. Si ese mismo candidato en Marinilla suscribe un contrato el 30 de octubre por el resto del periodo, ya está tocado por la causal inhabilitante, porque se mira la fecha de suscripción del contrato. Significa lo anterior, que para estar en piedra y aspirar válidamente a los procesos electorales que se van a surtir este 29 de octubre, las personas deben abstenerse de firmar contratos a partir prácticamente de todo el año, del año pues que está corriendo. Del año que está corriendo. Sí, señor. No es el año anterior a la elección. A ver, reitero, sí, exactamente, un año anterior a la elección, no a la inscripción. Correcto. Esa discusión todavía insiste en que es un año anterior a la inscripción, no, es un año anterior a la elección. Esa discusión quedó zanjada, resuelta, si no estoy mal, en el parágrafo 3º del artículo 29 de la ley 1475 de 2011, que es una ley estatutaria. Toquémoslo con un personero. Si yo soy el personero de Cisneros, Antioquia, que es mi tierra, y deseo aspirar válidamente a ser alcalde de ese municipio, ese personero debió renunciar a ese cargo como mínimo
el 28 de octubre de 2022. Si renunció el 30 de diciembre, ya está picado por la inhabilidad, pero no se le puede pedir a una persona que tiene que renunciar un año antes de las inscripciones. ¿Por qué? Porque usted no puede poner a colisionar el derecho al trabajo con el derecho a ser elegido. Ok, una diferencia sustancial. Extrema, y hay que tomar nota sí. en ese caso. A mí me parece simpático es que, sabiendo estas normas, los candidatos insisten en presentarse cuando la inhabilidad está casi que prevista por todo el mundo. Insisten. Exactamente, Antonio. Las normas de doble militancia, pues no, hablemos de inhabilidades. Las normas de inhabilidades en general son taxativas, son de interpretación restrictiva y no limitativas de derechos fundamentales. Sin embargo, los candidatos no aprenden. Todavía hay personas que le puedo asegurar que no han entendido la causal de doble militancia en la modalidad de apoyo. Es decir, cuando yo soy candidato del partido X y Antonio es candidato al consejo del partido X, mi obligación es apoyarlo a él y él a mí. ¿Por qué? Porque es que hay que mantener la disciplina de partido. Eso lo dijo de manera muy generosa, muy bien explicada, la sentencia de constitucional 490-2011, en el sentido de que hay que evitar ese pragmatismo, hay que tratar de fidelizar a los votantes y a los eventuales candidatos, porque hay muchísima flexibilidad en esos asuntos y lo que ha hecho la Corte, hablamos de las Cortes, Consejo de Estado, sobre todo sesión quinta, es ir cerrando esa brecha y marcando puntos de disciplina, como pasó, por ejemplo, en el caso de Roy Barreras Montealegre, que él dijo, no, como a mí me expulsaron, yo me quedo tranquilo. Hablemos de él enseguida. Sí, señor. Pero es que me surge hablar con el doctor Martínez es muy agradable porque surgen preguntas y preguntas. Hagamos un salto y vámonos ahorita al proyecto de la reforma a la salud. Y en esa reforma a la salud, la disciplina del partido ha sido violentada por algunos senadores conservadores y por algunos liberales. Ahí nos están cometiendo también un delito. No es propiamente un delito. Okay. Hay una ley de bancadas, que es la ley 974-2005. A través de la ley 1475-2011 se le dio mucha potencia, se le dio mucha posibilidad a los partidos para que a través de sus mecanismos de disciplina interno disciplinaran. Pero son los mismos partidos políticos los que promueven la indisciplina. Y traigo a cuento una cuestión marginal para irme adentrando en el tema, Antonio. ¿Cómo le parece, por ejemplo, que el que fuera presidente del partido de la U, Aurelio Iragorri Valencia, para las elecciones de 2019 a muchos candidatos de varios departamentos y municipios les autorizó para quebrantar las normas de doble militancia política? Ejemplo, caso Antioquia, le dijo a un diputado, a un senador, tienen permiso para que apoyen a este candidato en vez de este que es el nuestro. Entonces, si los mismos partidos políticos, a través de sus presidentes, no ordenan sus decisiones, difícilmente sus órganos de disciplina interna funcionan. Entonces, por eso tienen que entrar las altas cortes a definir esta indisciplina, que fue lo que pasó en el caso, por ejemplo, de Roy Barreras, que el partido le hizo un proceso disciplinario express, que te va a disciplinar, te va a expulsar y quédese tranquilo, por el poder que tiene Roy Barreras. Entonces, si los partidos internamente no se disciplinan, desafortunadamente tienen que ser las altas cortes, en este caso la sesión quinta del Consejo de Estado, para tocar el tema de Roy Barreras, la que dijo, así no es. Las normas de doble militancia política, por ejemplo, son para ser cumplidas y los destinatarios son los mismos. Puede ser usted un edil, un diputado o un concejal o el mismísimo presidente del Congreso de la República. Como ocurrió. Volviendo al caso de Alex Flores, salió. ¿La causal cuál fue? Violación al régimen de inhabilidades. Lo que pasa es que Alex Flores tuvo hasta un problema delicado, pues me parece hasta que fue desafortunada la situación de él, porque fue un contrato mínimo, pues, de una cuantía mínima. Cuando usted viola un contrato de inhabilidades por un contrato firmado en tiempo inoportuno, puede ser un contrato de 1 millón de pesos o de 10 millones de pesos. La norma no distingue. No cuantifica, ¿sí? No distingue. De pronto le falta un poco de asesoría, de cuidado, y con un problema adicional, Antonio, que es que
la causal 5 del artículo 275 de la ley 1437 de 2011, que habla de violación al régimen de inhabilidades, da para las dos cosas. Es decir, si a usted no se le demandó vía medio de control electoral, porque caducaron los términos, 30 días después de tener usted la credencial, cualquier persona dentro de los 5 años posteriores puede hacerlo vía pérdida de investidura, que fue lo que pasó en Medellín, por ejemplo, con la doctora Aura Marlene Sila Giraldo, que quebrantó el régimen de inhabilidades, nadie la demandó vía nulidad electoral, pero alguien se percató de que esa causal también daba lugar a la pérdida de investidura y efectivamente perdió la investidura en decisión, si no estoy mal, como del 5 de mayo, de la sesión primera del Consejo de Estado, que en segunda instancia la despojó de su investidura de concejala de Medellín. Eso, los que aspiran a cargos públicos deben ser muy cuidadosos, porque es que las consecuencias se ven es con posterioridad a todo el debate electoral. Y aún años después, inclusive, que pueden perder la investidura si no se interpuso la acción en el tiempo de los 30 días. ¿Por qué pudo ser representante Alex Flores? Senador de la República, Senador de la República. Por una cuestión muy simple. A mí me habían dicho, hombre, pero ¿cómo es posible que él haya perdido la investidura de concejal y sea hoy senador de la República? Antonio, por algo elemental. Como las causales de pérdida de investidura son taxativas y las de los congresistas están establecidas directamente en la Constitución Política, en el artículo 180, 81 y otros, 180 y 181 y otros de la Carta, no está expresamente definido que quien haya perdido la investidura de concejal, diputado edil, queda inhabilitado para ser congresista. Hay una discusión frente al tema. Yo no he tenido tiempo de adentrarme en la discusión, ni tampoco es mi interés demandar la curul del senador Alex Flores Hernández, pero si cualquier ciudadano quisiera impulsar esa acción, están corriendo los términos de caducidad, porque son 5 años para impulsar el medio de control de pérdida de investidura, como lo establece la ley 1881 de 2018. Roy Barreras, él nunca creyó que iba a perder la investidura. Yo pensaría que el Roy Barreras Montealegre se cifró su interés en el poder que tiene. Pues uno ser la persona más importante después del presidente de la República, ser el jefe mayor de la coalición y además ser un camaleón, un pequeño puché, como lo llamo yo, en algunas notas que he escrito y en algunos comentarios que he hecho, como los que hago contigo, Antonio. Yo creo que Roy Barreras se confió y sobre todo que el mismo partido de la U le ayudó a decir, hombre, yo me quiero ir, pero expúlsenme. Ni siquiera se opuso, no hubo ningún tipo de repulsa al proceso disciplinario y tampoco, que fue algo gravísimo, eso le hubiera servido mucho en su defensa. Junto con Benedetti, que también es gobernista, a ellos los expulsaron casi en la misma fecha. Eso, usted mira la sustanciación del trámite disciplinario interno del partido de la U y es una réplica, la una de la otra. No se defendieron en el trámite disciplinario y tampoco utilizaron los mecanismos de impugnación que están en el artículo 7 de la ley 130 del 94. Es decir, que si hay una decisión adversa de su partido, usted debe ir a la autoridad electoral a impugnar esa decisión, pero todo estaba como tan conversado para él que incluso cuando le impugnaron su candidatura al Senado de la República por el partido ADA, que hace parte de la coalición del Pacto Histórico, el CNE, una entidad poco confiable, le dio vía libre a esa cuestión. Pero la sesión quinta del Consejo de Estado no se comió el cuento, no se quedó quieta, no se valió del poder que tiene Roy Barreras, le dijo, joven, las reglas de doble militancia política son de orden público, tienen estatus constitucional y estatutario a través de la ley 1475 de 2011, artículo 2, y tampoco puede utilizar usted como argumento de que fue expulsado de su formación o partido político. La norma dice más o menos lo siguiente, Antonio, si se las amplío, si usted toquemos el caso de Colombia en las elecciones que vienen, ahorita las elecciones territoriales, si Antonio Montoya es concejal del partido X en Medellín y su deseo es
aspirar a ser concejal, diputado, alcalde o gobernador por un partido distinto al que lo habló en 2019, deberá renunciar a la curul partidista por lo menos un año, 12 meses antes del primer día de inscripciones. Es decir, si las elecciones son el 29 de octubre de 2023, Antonio Montoya, que quiere pasarse de partido, debería o debió haber renunciado a su curul por lo menos el 28 de junio de 2022. Entonces dice Antonio, no, Martín, entonces mi abogado, es que a mí me expulsaron, y me expulsaron en mayo. No, Antonio, es que el hecho de que usted quiera cambiar de partido es una cuestión suya, un interés suyo, es una decisión de su fuero interno. Si usted quiere partir de partido con prescindencia de la expulsión, su obligación es renunciar 12 meses antes del primer día de inscripciones. Eso está textual en el último inciso del artículo 107 de la Constitución Nacional, con sus reformas. La última fue el Acto Legislativo 1 de 2009 y 2 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011, con un argumento adicional, Antonio, que los políticos estaban confiados en dos cosas. La primera, que la reforma política iba a pasar y que iba a ir un transfugismo express, cámbiense en los que quieran. Eso se ahogó, si no estoy mal, como el 24 de marzo. Y quedaba una segunda alternativa. Habían muchos, los conozco, que estaban a la espera de cuáles eran los resultados del fallo de Roy Barreras de Montealegre. No, es que miremos el caso de Roy Barreras, que fue expulsado. Y reitero, la sesión quinta del Consejo de Estado, Antonio, en decisión unánime, con ponencia del magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil, el 4 de mayo último, dijo: se anula su credencial de elegido por incumplir las reglas de doble militancia política. Precisa. Absolutamente, sin excepción. Él tenía alternativa de pedir aclaración, que creo que fue lo que pidió, pero se está yendo, ¿no? Porque también es un hombre que siempre cae parado. Ahora va de embajador en el Reino Unido. Buena pregunta, Antonio. Me decían unos amigos ayer, pues tú no hiciste nada, Martín. Le ayudaste a Roy, lo mandaste para Londres. Yo, no, muchachos, hay que mirar esas decisiones en otra perspectiva. Y es el efecto profiláctico que tienen a futuro. Eso va a ayudar a disciplinar los partidos, las formaciones políticas. Él sí se va para el extranjero, además podría también ser ministro, porque hay que decir, también una precisión adicional, Antonio, se van suscitando muchas preguntas y precisiones. Cuando una persona se le anula su credencial de elegido por una causal como esta, que es una causal autónoma, definida en la ley, eso no le genera una inhabilidad, porque lo que hace una corte es hacer un escrutinio entre la norma y la causal, la ubica como si fuera una especie de ¿cómo se llama?, de rompecabezas, y dice, está limpio, no está limpio, se anula, no se anula. Entonces, en el caso particular de Roy Barreras, eso no le genera una inhabilidad. Él tranquilamente puede irse para Londres y venir a aspirar a la alcaldía de Bogotá si quiere, pero ¿cuál es el efecto positivo de esa decisión? Que sirve para que en adelante la gente, los candidatos, los partidos, tomen sus precauciones. Yo digo mucho en mis charlas por ahí con amigos y cuando hago de municipios, a los políticos les digo, muchachos, no gasten tanta plata en aguardiente y cagaón, eso vale mucho. Inviertan en abogados, en asesores, tomen las medidas pertinentes y necesarias a tiempo. No dejen que ocurran estas causales, se tipifiquen y las demandas. No, busquemos un abogado que nos dilata, así no es. Yo creo que los partidos, los movimientos políticos, la ciudadanía en general, los que están inmersos, implicados en estos procesos electorales, deben tener esas alternativas de buscar siempre equipos asesores que a tiempo detecten los problemas y también las cautelas necesarias para siempre acertar y que el proceso electoral todos los días sea más limpio y transparente y menos costoso. Yo creo que esa es la gran conclusión aquí. Estos triunfos y estos sucesos que le ocurren a diputados, senadores y en general cualquier hombre público, se pueden prever si tienen la asesoría, como dice el doctor Martín.
si dejan ese orgullo de creer que siempre tienen la razón, se dejan asesorar para evitar consecuencias, ese es el mejor consejo que usted está dando hoy. Sí, Antonio, así es. Porque hay muchos casos que yo no estoy en todos los casos, pero en razón de mi oficio, yo leo muchísimas sentencias de la sesión quinta, de las altas cortes, y hay negocios en los que uno se da cuenta que la gente o los candidatos, por un descuido, por falta de asesoría, es que tengo uno aquí en mente, muy de escasa data, el concejal, él mismo hizo la prueba, el concejal César Augusto Pachón Achuri, boyacense, está en un problema jurídico, creo que está suspendida su elección en este momento, y es muy probable que pierda su curul, no su investidura, su curul de senador de la República. El día de las elecciones, exactamente el día de las elecciones, 13 de marzo, que también habían consultas, el pacto histórico, los otros partidos también sus consultas, hubo 3 consultas si no estoy mal, tipo a las 8:30 de la mañana, él mismo, en una plaza de Tunja, con sus arreos, muy bien elegante, invitó a votar por Petro a la consulta por Colombia Humana, que eran banqueada varios partidos, pero cometió la equivocación de también invitar a un candidato a la Cámara, un tipo de apellido Vaca, si no estoy mal, que hacía parte de otro partido. Le perdonaron lo de la consulta, pero la sesión quinta no le perdonó. Me dijo, es que usted tiene candidato a la Cámara propio, de su propio partido. Y él mismo subió a la red esa intervención de escasos 50 segundos. Una sola prueba, Antonio. Pero fue vital, pues. Exactamente, una sola prueba. Cuando usted toca de manera irregular la causal de doble militancia política en la modalidad de apoyo es suficiente para que una corte de estas características diga piso la causal. O como cuando la gente utiliza, creo que es el adverbio siempre. Siempre he estado con usted, siempre lo he acompañado, es decir, desde siempre lo he acompañado, o sea, y que él mismo, eso pasó con el exconcejal Carlos Zuluaga del Partido Conservador en Medellín, él mismo salió arengando, siempre ha sido mi gobernador, los conservadores de vida siempre hemos estado con Daniela Gaviria, el doctor Juan Diego y todos, y Nicolás Albeiro, lo hemos acompañado siempre, a 24 horas de las elecciones. ¿Cuál fue la imprudencia? Que el mismo comunicador le tiró sobre las redes sociales. Hombre, cuando usted le dice así, estamos acá, por ejemplo, yo puedo estar acá, yo soy un candidato, y cometo esta equivocación en una entrevista y la tiran al aire, ahí está la causal. Digo, siempre he estado con Antonio Montoya, que es del partido X y mi candidato es del partido Y, ahí pise la causal. Con esa sola cosita, con esa tontería, te tiraste en tu carrera política, te tiraste en una campaña política, te gastaste miles de millones de pesos, no tuviste precaución y algo clave para los oyentes y candidatos, la comunicación entre el equipo político, el equipo asesor y los comunicadores adscritos a la campaña. Ha habido muchos casos de grandes campañas donde la escasa o inexistente comunicación entre los periodistas adscritos a la campaña y el candidato traen consecuencias nefastas. Ave María, ¿qué enseñanzas hemos recibido el día de hoy? Señores candidatos, preocúpense por no cometer exceso en la palabra en las campañas. Asesórense de abogados que sepan del tema electoral, que los evite que posteriormente tengan consecuencias nefastas para su vida pública. Hombre, Martín, muchas gracias por acompañarnos en el Pensamiento al Aire. Yo creo que esta es una forma didáctica como estar mostrando esa problemática que mucha gente no la conoce en este detalle, ¿no? Sí, Antonio, para uno que lo ha trajinado ya hace tantos años se le torna simple, pero todas estas cuestiones tienen muchísima filigrana, mucho detalle, algo tan elemental como esto, Antonio. Hoy un candidato, o técnicamente no hay candidato, un precandidato, alguien que aspire, puede decir lo que quiera. Decir que hoy estoy con un candidato que es de otro partido, no hay problema porque estoy por fuera de la campaña. Pero del momento en que te inscribas, desde el momento en que una persona ya jurídicamente es candidato, es decir, para hacer una precisión, el calendario electoral está corriendo desde octubre del año pasado,
creo que 14 de octubre del año pasado. Pero ese calendario trae un mes de inscripciones, 29 de junio al 29 de julio. Desde el momento en que usted ya está diciendo con su aval, bajo la gravedad del juramento de que usted hace parte de este partido, se candidatizó por ese partido, comienzan las dificultades y deben ponerse en práctica muy rápido las cautelas y precauciones de los equipos jurídicos, asesores y de comunicación de los candidatos, en cualquier escenario. Ahora cualquier político más humilde de un municipio de esta categoría tiene redes sociales. Las redes son algo muy útil, pero ojo, se enredan con ellas. Muchas gracias, Martín. Gracias, Antonio, por la invitación. Muy a gusto. Y a Antonio, el productor, también, muchas gracias.